vamos a continuar lo que hemos estado estudiando durante las mañanas. Si recuerdan, hemos estudiado que Dios eligió a Israel, pero lo eligió con un propósito. Y el propósito era preparar al mundo para recibir al Mesías. Notamos ayer en nuestro estudio que las promesas de Dios con respecto a Israel eran ¿qué? Eran condicionales, exactamente. Empezamos ayer a hablar del hecho de que Israel rechazó la condición del pacto, que era aceptar al Mesías. Y por lo tanto, ¿qué hizo Dios? No está allí, pero cuando Israel rechazó al Mesías, ¿qué sucedió? Desechó a Israel literal como su pueblo especial. ¿Pero iban a fracasar las promesas de Dios? No. ¿Qué hizo Dios? Dios buscó otro pueblo y dijo, las promesas se van a cumplir, pero ya no con el Israel literal y local, sino con el Israel espiritual y mundial, la iglesia. Y eso vamos a estudiar hoy. Antes de continuar hablando de los textos que hablan del rechazo de Israel, del Mesías, quisiera leer un pasaje que estas personas usan mal, para que ustedes se den cuenta que tenemos que tener cuidado de la forma como leemos la Biblia. Uno de los textos favoritos de los que dicen que Dios escogió a Israel para siempre y el trono de David iba a permanecer para siempre, es 2 de Samuel, el capítulo 7. Vamos un momentico allí, a 2 de Samuel, el capítulo 7. Da la impresión de que el trono de David literal iba a perdurar para siempre. Ahora, cuando lo leemos, esa es la impresión que da. Pero hay otro versículo que vamos a leer que balancea este versículo. 2 de Samuel 7 y el versículo 13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando del trono de David. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternalmente. Ahora, en este pasaje no hay ninguna condición. Sencillamente dice que el trono y la casa de David iban a perdurar eternamente. ¿Quiso decir Dios entonces que no había condiciones? Vamos a buscar el Salmo 132 para que se den cuenta que tenemos que tener mucho cuidado de leer todo lo que dice la Biblia y no solamente la parte que nos conviene. Salmo 132 y el versículo 11 y 12 es la misma promesa, pero se expresa de una forma distinta. Noten Salmo 132 y el versículo 10. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Ahora escuchen bien el versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Qué era la promesa del trono? Condicional. Dice allí el versículo 12, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, entonces sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Es suficiente leer 2 Samuel 7? No. Hay que leer también ¿qué? Hay que leer también el Salmo 132 que está tratando el mismo tema.
Ahora, continuemos hablando del rechazo de Israel por parte de Dios. Analizamos ayer Mateo 21, la parábola de la viña, la parábola de la viña. Analizamos Mateo 23, que habla de cuando Cristo abandonó el templo. Hablamos de Mateo 3, que el reino era para los que produjeran frutos. Leímos Hechos 13, 45 al 47, donde dice que el reino fue quitado de los judíos y dado a quienes, a los gentiles. Como ustedes se muestran indignos de la salvación, nosotros vamos a los gentiles. Hablamos del templo y del velo que fue rasgado de arriba abajo, indicando de que todo el sistema judaico había que terminado. Ahora notemos también Mateo 8, 11 y 12. Ahora notemos lo que dice Lucas 19. Lucas 19, 42 al 44. Creo que ese era el pasaje que estábamos leyendo ayer. Lucas 19, 42 al 44. Diciendo, Jesús llora sobre Jerusalén y luego dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y recuerden que tiene que conectar 2 de Corintios 3. Los judíos tienen un velo que no les permite ver la gloria de Cristo en los libros de Moisés. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo será quitado y verán a Cristo en los escritos de Moisés. Eso es lo que está diciendo 2 de Corintios 3. Y luego dice Jesús: porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuándo se cumplió finalmente eso? ¿Cuándo se cumplió que fueron cercados y echados por tierra y no quedó piedra sobre piedra? Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70. Bien. Ahora vamos a buscar 1 de Tesalonicenses 2. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 14 al 16. 1 de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Fíjense constantemente cuál es la recriminación que Dios lanza para con los judíos. ¿Cuál es la razón por la cual fueron rechazados? Porque no recibieron al Mesías. ¿Todavía lo están rechazando? Entonces las promesas no se pueden cumplir con ellas. Porque las profecías son cristocéntricas. Las promesas se cumplen en Cristo. Y para una persona fuera de Cristo, las profecías no se pueden cumplir. Ahora fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron los judíos? Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, dice Pablo, nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y ahora escuchen el versículo 16. Prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué significa la ira hasta el extremo? Significa la ira total de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vino la ira total? Porque seguían rechazando al Mesías. Ahora, hermanos y hermanas, volvamos a los evangelios. ¿Saben ustedes cuándo la nación judía en efecto rechazó al Mesías? Nosotros decimos que fue en el año 34. El año 34 fue
finalmente cuando apedrearon a Esteban, ya ese fue, como decimos en inglés, the last straw. Pero en realidad el momento crucial y crítico a donde ellos rechazaron al Mesías fue cuando Jesús estaba en la corte de Pilato. Vamos a notar lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 19. Juan 19, y vean qué es lo que causa el rechazamiento de los judíos. Y tengo un tema completo sobre Barrabás. Tendríamos que hablar de Barrabás para poder captar el contexto total de esto. Dice que Pilato trajo a Barrabás y a Jesús y los colocó lado a lado, dice la sierva del Señor. Dice que Barrabás se veía que era un criminal empedernido, es decir, tenían que agarrarlo, era como una fiera, mientras que Jesús salió sereno y tranquilo y se manifestaba santidad en su rostro. Y entonces Pilato les ofrece la elección y dice: ¿ustedes quién quieren? ¿Que les suelte a Barrabás o les suelto a su rey? Déjeme decir, ¿Jesús era rey de Israel? Sí, Señor. ¿No creen ustedes que coincidencia de que todas las cosas en los últimos días y horas del ministerio de Jesús se enfatiza constantemente de que Él era un rey? Lo vistieron de púrpura como un rey, le pusieron una corona de espinas como un rey, le dijeron: salve, rey de los judíos. Pusieron sobre la cruz: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Es porque Jesús en verdad era rey, pero el rey del reino de la gracia, no del reino de gloria. Eso nos enseña que antes de la corona de gloria tiene que venir la cruz. Antes de que usted pueda disfrutar del reino de los cielos, tiene en primer lugar que caminar el camino que caminó Jesús. El camino del sufrimiento es el único camino al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice: gozaos cuando os persiguieren, porque ustedes están siguiendo en los pasos del Maestro. Ahora, ¿cómo se puede uno gozar cuando lo persiguen? ¿Cómo el apóstol Pablo y Silas podían cantar himnos en la cárcel? Cuando habían sido azotados en sus espaldas, tenían los pies en el cepo, frío, lleno de ratas y de cucarachas allá adentro, en el calabozo más profundo. Y dice que cantaban alabanzas a Dios. Se gozaban en las tribulaciones, porque decían: nosotros estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Fíjense. Ahora, note lo que pasa en el versículo 14 de Juan 19. Y era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Qué deberían haber dicho los judíos? Lo aceptamos. Pero ¿qué hacen los judíos? Versículo 15. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino César. Cuando ellos dijeron eso, según la sierva de Dios, rechazaron la teocracia, rechazaron el pacto, porque el pacto es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero ellos estaban diciendo: no queremos a este Dios. Y por lo tanto Cristo dice: tampoco ustedes son mi pueblo. ¿Qué es lo que causó finalmente entonces el rechazo de la nación judía? Como nación, no como individuos, sino como nación. ¿El rechazo de quién? De Jesús. Déjenme leerles aquí. Y lamentablemente no tengo la cita en español. Esto es el deseo de todas las gentes en inglés, la página 737. Ustedes pueden conseguir la equivalencia. Dice: al escoger de esta manera a un gobernante pagano, es decir, a César, porque dijeron queremos a César, la nación judía se había retirado de la teocracia. Habían rechazado a Dios como su rey. De ahí en adelante no habrían de tener libertador. No tenían a ningún rey sino César. Esto los sacerdotes y los maestros habían enseñado al pueblo.
Por esto, con los terribles resultados que iban a seguir, los líderes eran responsables. El pecado de una nación y la ruina de una nación se debía a sus dirigentes religiosos. Entonces la nación judía, especialmente los dirigentes de la nación judía, fueron rechazados cuando escogieron a César como rey en vez de escoger a Cristo como su rey. Recuerden que los judíos dijeron: nosotros no queremos que este hombre que reine sobre nosotros. Es decir, que rechazaron a su rey. Déjenme preguntarles, ¿cómo puede haber un pacto entre el rey y sus súbditos si los súbditos se rebelan contra el rey? ¿Es posible? Es imposible. ¿Todavía los súbditos se están rebelando contra el rey? ¿Hay un pacto allí? No, porque todavía están rechazando al Mesías. Ahora notemos un par de textos más. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 3, todavía sobre este punto del rechazo de Cristo por parte de Israel. Hechos 3, 22 al 24. Y les voy a dar una referencia. Ustedes deben buscar también Deuteronomio 18, 15 al 18, que es de donde viene esta cita del libro de Hechos. ¿Ok? Hechos 3, 22 al 24 viene de Deuteronomio 18, 15 al 18. No vamos a leer el pasaje del Antiguo Testamento, pero voy a hacer referencia a él. Dice en el versículo 22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. ¿Qué debían ellos hacer? Mis ovejas me oyen y me siguen. Versículo 23: y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta. ¿Quién es ese profeta? Cristo. Será que desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué iba a pasar con el que rechazara al Mesías? Sería arrancado, desarraigado. ¿Y qué hizo la nación judía? Rechazó al Mesías. Ahora no tenemos tiempo de analizar la historia del rico y Lázaro, pero esa es una profecía que ilustra el mismo punto. La gente ha interpretado mal la historia del rico y Lázaro, sencillamente porque no se han dado cuenta que los personajes en la historia son tipológicos, son simbólicos. El rico representa a la nación judía. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Bueno, por varias razones. En la historia, el rico siempre se dirige a Abraham como padre. Padre Abraham. Y cuando Abraham habla al rico, le dice: mi hijo. ¿Quiénes pretendían tener esa relación padre-hijo? Los judíos. Ahora fíjense, dije que no iba a hablar y voy a hablar siempre porque es muy importante. En esta historia nos dice que cuando el rico le dice a Abraham que mande a un mensajero a sus hermanos para que les cuente cuán terrible es este lugar de tormento, le contesta a Abraham: ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Los judíos. Es decir, que el rico, que vivía suntuosamente y que tenía todas las ventajas, representa a la nación judía. Ahora, ¿quién representa a Lázaro? Los gentiles. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Porque dice que él estaba debajo de la mesa del rico.
caían las migajas de la mesa y los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, si ustedes leen Mateo 15, versículo 24 al 28, encontrarán una historia de una mujer cananea. Esa mujer cananea viene detrás de Jesús para que Jesús le sane una hija. Y el Señor Jesucristo dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y luego esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y esta era una mujer gentil. Jesús dijo, yo no soy enviado a ti, a alguien como tú, gentil. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice en esta historia. Jesús lo que estaba haciendo era probando su fe, para enseñarle una lección a los discípulos, ¿verdad? Pero fíjense que en la historia, el Lázaro representa a los gentiles y el rico representa a la nación judía. Es decir, que los dos representan naciones. Y los judíos, que tenían todas las ventajas del caso, pero no ayudaban, no esparcían el evangelio a los gentiles, ¿qué iba a pasar? Los gentiles iban a terminar hijos de Abraham, mientras que los judíos que pretendían tener a Abraham por padre iban a terminar en el infierno. Escuchen eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? Vamos un momentico a Lucas 16. Vamos a la historia de Lucas 16. Esta historia no está hablando nada de cuán caliente es el infierno. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con dónde queda el infierno ni cuándo va uno para allá. Noten lo que dice en Lucas 16 y vamos a leer el versículo 29 al 31. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Es decir, le dice, no, Moisés y los profetas no, que vaya alguien a ellos, a mis hermanos judíos de entre los muertos, y entonces ellos van a creer. Y fíjense lo que dice Jesús, versículo 31. Mas Abraham le dijo, y aquí es Abraham el que habla, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Pocos días después, se levantó un hombre de los muertos llamado Lázaro. Fíjense. ¿Y quién lo resucitó? Y los judíos creyeron en Cristo. Y admiraban a Lázaro. ¿Se cumplió la profecía de Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Como no creían a Moisés y a los profetas en cuanto a Cristo, no iban a creer si Cristo resucitaba a un Lázaro de entre los muertos. Se mostró que la razón por la cual ellos iban a ser rechazados es porque rechazaban a Moisés y a los profetas y rechazaban finalmente ¿quién? La gloria y el poder de Cristo. ¿Ven cómo esta historia es interesante? Ahora vamos a nuestro próximo punto. Si el Israel literal fue rechazado porque rechazaron al Mesías, no cumplieron las condiciones, entonces ¿será que las promesas de Dios y el pacto de Dios va a fracasar? No, el plan de Dios no fracasa. Debe ser que los planes y las promesas que eran condicionales con el Israel literal se van a cumplir con otro pueblo. Recuerden, el reino será quitado de vosotros y dado a otro etno que me dé los frutos a su tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es este pueblo? Antes de contestar esa pregunta con la Biblia, necesitamos entender algo. Y es muy importante lo que voy a decir ahora. En el Antiguo Testamento, Jesús escogió manifestar su presencia literal en el templo literal de Jerusalén. Y vamos a ilustrarlo aquí en la pizarra, para que ustedes entiendan un principio muy importante para la interpretación de las profecías. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo escogió localizar su presencia, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo.
ahí es que se manifestaba la gloria de Jesús, ¿verdad? La Shekinah del templo. Jesús escogió ponerse allí, manifestar su gloria localmente en la tierra de Palestina, allá en Jerusalén, en el templo. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Por qué era el templo santo? Porque Jesús estaba allí. ¿Por qué era Jerusalén la ciudad santa? Porque Él había escogido habitar allí. ¿Por qué era Israel la tierra de Israel? Porque era la tierra santa. Porque había escogido Cristo manifestar su presencia allí. Es decir, Jerusalén era santa porque Jesús estaba allí. Jesús no estaba allí porque Jerusalén era santa. ¿Entendieron lo que dije? Jerusalén era santa porque Jesús escogió estar ahí. Jesús podría haber escogido sentarse en Babilonia, entonces Babilonia hubiera sido santa. Es decir, que los lugares no son santos en sí mismos. Son santos porque sostienen una relación con Cristo. El diezmo es santo porque es de Cristo. La zarza ardiente, el lugar era santo porque Dios manifestó su presencia allí. El nazareo era santo porque era dedicado a Dios. Es decir, que algo es santo porque Dios está allí. Las cosas no son santas en sí mismas. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hacía que el templo, que la ciudad y que la tierra de Israel fuera santa? Porque Cristo estaba allí habitando en medio de ellos. Ahora, para averiguar dónde está la tierra santa hoy, necesitamos averiguar dónde está Cristo hoy. ¿Me están siguiendo? ¿Está Cristo localizado en la tierra de Israel? No, ya leímos que Cristo, ¿qué hizo? Lo desechó, salió del templo, lo abandonó, la Shekinah salió. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, que la tierra de Israel hoy no es santa. Es lo contrario. Voy a leerles 3 citas de la sierva del Señor. La primera de ellas está en la Review and Herald, febrero 25 de 1896. Noten lo que ella dice. La maldición está sobre la vieja Jerusalén y sobre sus alrededores, y la tierra debajo de sus moradores está contaminada. Escuchen, la maldición está sobre la vieja Jerusalén y sus alrededores, y la tierra debajo de sus moradores está contaminada. ¿Por qué? Notemos en la Review and Herald, en el mismo artículo de febrero 25 de 1896, la sierva de Dios explica por qué. Dice, la maldición está sobre Jerusalén por haber rechazado al Hijo unigénito de Dios. Es decir, como rechazaron a Cristo, la Shekinah, ese lugar ya no es santo. Ya no podemos decirle tierra santa. Cuando yo viajo a Israel, yo digo, voy a un viaje a Israel. Es más, la hermana White dice que es una tierra, y no sé si existe tal palabra, el doctor Peverini sí me puede decir, es supremamente insanta. Por no decir impía. Y usted dice, ¿cómo? Déjenme leerles cuándo será un lugar santo de nuevo. Review and Herald, junio 9 de 1896, dice la sierva del Señor, la vieja Jerusalén nunca será un lugar santo hasta que sea purificado por el fuego refinador que desciende del cielo. Nunca más será tierra santa. Entonces ahora surge la pregunta. Para saber dónde queda el templo, dónde queda Jerusalén y dónde queda Israel hoy, necesitamos averiguar dónde está quién. Cristo. Porque Cristo define dónde está el templo. Cristo define dónde está Jerusalén. Cristo define dónde está la tierra santa.
porque la tierra es santa, porque Él está allí. Él no está allí porque la tierra es santa. Entonces, si podemos saber a dónde está Cristo hoy, sabemos dónde está Palestina hoy. Sabemos dónde está Israel, dónde está el templo, dónde está Jerusalén. Si averiguamos dónde está Cristo, ahora surge la pregunta, ¿dónde está Cristo hoy? Está en dos lugares. Ahora vamos a estudiar un principio. Lo que vamos a estudiar ahora es de trascendencia para entender las profecías. Lo que vamos a estudiar ahora, de crucial importancia. Cristo está en dos lugares. Está física, local y literalmente en el santuario celestial, en el templo celestial. Es decir, que en primer término, el lugar santo hoy, el templo santo, Jerusalén santa, la tierra santa, está en el cielo. Porque ya el templo de Jerusalén nada tiene que ver con el plan de salvación. Jesús está física y literalmente en el templo celestial. ¿Correcto? Bueno, ustedes quieren versículos para eso, déjenme nada más mencionárselos de paso. Hebreos 9, 11 y 12 dice que Jesús penetró el velo, se fue al cielo. También Hebreos 6, 19 y 20. Hechos 7, 55, donde Esteban ve el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie, ¿verdad? Allá en el cielo, en el santuario. Hechos 7, 55. Apocalipsis 11, 19, se abre el templo en el cielo y se ve el arca del pacto, allá está Jesús. Es decir, que Cristo, ahora escuchen bien, Cristo está personal y literalmente en la Jerusalén celestial, en el templo literal. Eso es físicamente. ¿No dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Tiene Jesús cuerpo? Literal, ¿sí o no? ¿Ocupa Jesús un espacio? Claro que sí. Entonces, ¿en el cielo hay espacio? Algunas personas quieren hacer pensar que el cielo es un lugar así como una nube, como fantasmal, como invisible, sin tiempo, sin espacio, así algo, quién sabe. Pero en el cielo hay espacio, porque Jesús tiene cuerpo humano que tiene que ocupar un espacio. Él está en el santuario. Él está en Jerusalén y es santo porque Él está allí. Pero ahora vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Está Jesús solamente en el santuario celestial? ¿Dónde más está? ¿Dónde está Cristo espiritualmente? ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Vendré a vosotros, os enviaré otro consolador. Es decir, que Jesús dijo, me voy, pero voy a estar con ustedes. Voy a estar allá y acá. ¿Cómo? Un momentico. ¿Y cómo puede estar en dos lugares a la vez? Está físicamente en el cielo, es decir, que la Jerusalén literal y el templo literal está ¿dónde? En el cielo. Pero también está presente en un templo en la tierra. También está presente espiritualmente en la tierra. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿A dónde está presente Cristo en la tierra? ¿A dónde? ¿Dónde queda Jerusalén hoy? Porque la Jerusalén celestial tiene un reflejo terrenal, espiritual. Sí, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos templos del Espíritu Santo hay y dónde están? Ah, la iglesia de Dios. ¿Y a dónde está la iglesia? ¿Dónde? En todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está presente Cristo entonces en la tierra? En todo el mundo. Entonces el templo es mundial.
Jerusalén es, ¿qué? Mundial. La Tierra Santa es, ¿qué? Mundial. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que la Tierra Santa aquí es el mundo. El templo es la iglesia. Y como la iglesia es mundial, Israel es mundial, la Tierra Santa es mundial, y por lo tanto todas las profecías se cumplirán, ¿qué? Mundialmente. ¿Están entendiendo? Ahora, noten lo que dice Juan, el capítulo 4. Jesús hablando con la samaritana. Juan 4 y el versículo 22 hasta el versículo 24. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque ellos trajeron al mundo a Cristo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y acaban de hablar, la mujer dice, nosotros se nos enseñó que tenemos que venir a esta montaña. Jesús dice, el día que viene, cuando ni en esta montaña ni en otra montaña, sino que la adoración será en un templo mundial y será en espíritu y en verdad. Es decir, ¿dónde está el templo terrenal hoy? El templo es espiritual y mundial. Por lo tanto, los enemigos que vienen para tratar de destruir el templo, ¿de dónde vienen? Son sistemas, ¿qué? Mundiales. El Éufrates, sobre el cual se sienta la ramera, también debe ser, ¿qué? Mundial y espiritual, o simbólico. Ahora, ustedes recuerdan Apocalipsis 1, que estuvimos estudiando. ¿Dónde está Cristo en Apocalipsis 1? En el lugar santo entre los candeleros. ¿Pero dónde más está? Los candeleros que representan la iglesia, la historia de la iglesia a través de todos los siglos, en todo el mundo. Es decir, que Cristo físicamente camina en medio de los candeleros, manteniendo su luz prendida en el santuario, pero esa realidad literal se refleja ¿dónde? En la historia mundial de la iglesia a través de todas las edades. Ahora, es decir, que Jesús se encuentra ¿dónde? En 2 lugares a la vez. En la Jerusalén literal, en el templo literal en el cielo, y en la Jerusalén espiritual y el templo espiritual en la tierra, que es su ¿qué? Es su iglesia. Ahora, lo interesante es que yo también puedo estar en 2 lugares a la vez. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes están ahorita en 2 lugares? Algunos no están seguros. La Biblia dice que ustedes están en 2 lugares. ¿Saben que la Biblia dice en el libro de los Efesios que estamos ya sentados en lugares celestiales? Vamos a leerlo. Vamos al libro de primero Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1. Colosenses 1 y el versículo 12 y 13. 1, 12 y 13. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Saben que la palabra allí trasladado es translated? ¿Sabe qué significa eso, translated? Ya hemos sido trasladados al reino celestial. Y usted dice, ¿pero cómo si estamos en Berkshire? Bueno, vamos a leer otro texto en Efesios. Efesios el capítulo 1 y el versículo 3. Efesios 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo,
el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y vamos a ver el capítulo 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted sentado hoy? En el cielo. Pero yo los veo sentados aquí. ¿En qué sentido están sentados allá? Espiritualmente. ¿Y a dónde están sentados ahora? Físicamente aquí. Ahora fíjense el principio. Yo estoy espiritualmente a donde no estoy físicamente. Y viceversa. Cristo está físicamente en el santuario literal en el cielo, en la Jerusalén literal, pero espiritualmente en el templo terrenal y la Jerusalén terrenal, que es la iglesia mundial. Mientras que yo estoy físicamente sentado en un lugarcito aquí, literal, pero estoy presente con Cristo espiritualmente en el cielo. Ahora vamos a ver más adelante por qué es importante este principio. Nuestra ciudadanía se encuentra ¿dónde? En el cielo. Ahora escuchen bien. Si yo interpreto las profecías como centrándose allá en Israel, son falsas profecías, porque Cristo no está allá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo tomo este panorama que pusimos el primer día de todas estas profecías centradas en Israel, que allá Dios va a causar que se reconstruya el templo y todas estas cosas, y yo interpreto las profecías a la luz de Israel, es falsa profecía, porque Cristo ya no está allá. Y las profecías son cristocéntricas. ¿Están entendiendo? Es decir, que yo tengo que conseguir el cumplimiento de las profecías donde está Cristo hoy. ¿Y dónde está hoy? En el cielo. ¿Y dónde? En la Jerusalén terrenal, que es la iglesia. Ahora, ¿quién toma entonces el lugar del Israel literal? El Israel espiritual. ¿Y dónde está el Israel espiritual? ¿Dónde está el templo del Israel espiritual? ¿Dónde está Jerusalén del Israel de Dios hoy? Es mundial. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo es ¿qué? Mundial. Por lo tanto, las profecías se cumplirán a nivel mundial. Es decir, que no tenemos que estar mirando ¿dónde? A Palestina. Porque el conflicto no es allá. Porque Cristo ya no está allá. Cristo está en el templo mundial donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Están entendiendo el principio? Ahora, vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento que hablan de dónde se encuentra hoy el Israel de Dios. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3 y el versículo 16. Fíjense, Gálatas 3:16, que es un versículo que está muy estrechamente relacionado con Génesis 3:15. Y tendríamos que hablar de Génesis 3:15, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Pero este texto es una exposición sobre Génesis 3:15. Dice aquí, el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién le hizo Dios las promesas? A Abraham y a su qué. ¿Y quién es la simiente de Abraham? ¿Los judíos son la simiente de Abraham? ¿Los judíos literales son la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente según Génesis, según Gálatas 3 y el versículo 16? Cristo es la simiente. Oh, pero entonces, ¿dónde cabemos nosotros? Noten el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y
y conforme a la promesa, los herederos. ¿Qué es lo que determina de que yo soy judío hoy, que soy simiente de Abraham hoy? ¿Los judíos hoy aceptan a Cristo? ¿Son simiente de Abraham? ¿Tienen derecho a recibir las promesas? No. Porque el texto dice que la simiente es Cristo. Y luego dice que solo los que se unen a Cristo son simiente. Y como la nación judía insiste en rechazar a Cristo, no son simiente de Abraham. ¿Está claro? Y por eso en Gálatas 4 encontramos una historia muy interesante, la historia de Isaac e Ismael, y Agar y Sara. Y lo interesante es que el apóstol Pablo les da un sacudón a los judíos increíble con esa historia. Porque él dice, Sara y su hijo Isaac representan a los que son ciudadanos de la Jerusalén celestial, los que aceptan la gracia de Cristo. Mientras que Ismael y Agar representan a la nación judía que procura establecer su propia justicia aparte de Cristo. Es decir, que Pablo en esa historia está diciendo que los judíos son árabes. Trate usted de decirle a un judío árabe hoy, para que vea lo que le pasa. Eso es lo que está diciendo en la historia. Porque de Ismael vienen los árabes. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes al rechazar al Mesías, en vez de ser descendientes de Sara y de Abraham y de Isaac, ustedes son descendientes de Ismael. Ustedes son más árabes que los árabes que aceptan a Cristo. ¡Qué bárbaro! Con razón no querían a Pablo y lo apedreaban por donde quiera que iba. Y lo ultrajaban. Porque Pablo entendía que ser judío hoy no tiene que ver con la sangre que llevo, ni el lugar donde vivo. Tiene que ver con mi aceptación del verdadero israelita Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Lo cual significa que si no sois de Cristo, no sois simiente de Abraham, y por lo tanto ninguna promesa que se hizo a Israel se puede cumplir sino a través de Jesús. Y ese es el problema con todo este panorama del primer día. ¿Dónde está Cristo allí? Todo se centra en ¿quién? En Israel. En ese panorama se centra en Israel sin Cristo. Pero ninguna profecía se puede cumplir con Israel sin Cristo. Porque todas las promesas se cumplen, todas las profecías se cumplen es en Jesús. Ahora vamos al libro de Romanos. Romanos el capítulo 9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, primero Romanos 2 y luego vamos al capítulo 9, 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice lo siguiente, porque no es judío el que lo es en manifiesto. Yo creo que ustedes físicamente pueden reconocer a un judío hoy en día, que es puro judío. Ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. O sea que un judío no es el que aparenta ser judío, ni el que es circuncidado como un judío. Entonces, ¿quién es un judío? Versículo 29. Mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del ¿qué? Del corazón. ¿Qué dice 2 Corintios 3? A los judíos se les ha endurecido ¿qué? El corazón. ¿Cuándo es que se les suaviza el corazón? Cuando se convirtieren al Señor. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Esa es la misma terminología de 2 Corintios 3. Los judíos quieren la letra, pero no quieren el espíritu. Quieren la letra de la ley, Moisés, pero no quieren a Cristo y su Espíritu Santo. Dice Pablo, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios, porque los judíos todo el tiempo estaban preocupados por la alabanza de Dios y por ganarse la salvación por sus propias obras. ¿Quién es un judío entonces según estos dos versículos? Un judío es el que tiene un corazón suave, que ha nacido de nuevo
a través de la obra del Espíritu Santo, aceptando al Hijo de Dios. Ese es un judío. Entonces, ¿dónde están los judíos hoy? Los verdaderos judíos, ¿dónde están hoy? ¿Dónde está Jerusalén hoy? ¿Dónde está el templo hoy? ¿Dónde está la Tierra Santa hoy? En todas partes, en el cielo literalmente, pero también en la tierra, ¿qué? En todas partes. Porque los judíos están en toda la tierra, lo cual significa que las profecías se van a cumplir con el Israel espiritual a nivel mundial. Por eso es que los adventistas nosotros decimos que, ¿saben los evangélicos? Ahora cuando vino la guerra del Golfo Pérsico empezaron a especular y a decir, ¿no ven? Saddam Hussein puede ser el que se va a sentar en el templo haciéndose parecer Dios. Y enseguida empezaron a salir libros. ¿Saben que Saddam Hussein está reconstruyendo la antigua ciudad de Babilonia? De Apocalipsis dice que Babilonia será reconstruida. Y saben que por allá están haciendo planes en Jerusalén, están trayendo materiales y todo para reconstruir el templo. Cada vez que surge una crisis en el Medio Oriente, todo el mundo pone los ojos allá, que las profecías ahora se van a cumplir allá. No pierdan su tiempo. Ahora, de que Satanás puede moldear las cosas para que aparentemente se cumpla allá, lo puede hacer. Yo no les estoy diciendo que el templo no se va a reconstruir, entiéndame bien. Es posible. Es posible que se siente un individuo dentro del templo. Es posible inclusive que desaparezcan personas del planeta Tierra. Ahora, si eso pasa, ¿cuántas personas van a creer en estas falsas profecías? Casi todo el mundo, porque se van a regir por vista y no por lo que dice la santa palabra de Dios. No me entiendan mal, no le estoy diciendo que el panorama no se puede cumplir como ellos dicen, porque esto es diabólico y el diablo, hasta donde Dios se lo permita, puede causar que estas cosas sucedan. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestras Biblias y no reírnos por lo que vemos. Lo mismo sucede con el estado de los muertos. La hermana White dice que nosotros tendremos que enfrentarnos a personajes que murieron, que aparentemente están regresando para hablar con nosotros. Los veremos, los oiremos, los sentiremos, tendrán la misma voz, nos dirán cosas que ellos solamente sabían de nosotros. ¿Tendrá usted la valentía de decir, conocerá usted suficientemente bien su Biblia como para decir, te veo, te oigo, te siento, te toco, pero los muertos nada saben? ¿Entienden el principio? Tenemos que interpretar las profecías a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que está pasando en el mundo. Seremos engañados, hermanos y hermanas, si nosotros no conocemos nuestras Biblias. El pastor Esteban Bor enseña que el rechazo de Israel en la historia bíblica no fue un acto arbitrario de Dios, sino la consecuencia de una larga cadena de decisiones y rechazos por parte de la nación hacia la voluntad divina. Dios eligió a Israel desde los días de Abraham, prometiendo que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. El pacto incluía promesas, pero también condiciones claras: fidelidad a Dios, obediencia a su palabra y disposición a ser un pueblo que reflejara su carácter al mundo. Israel fue llamado a ser luz de las naciones, pero cuando persistentemente se cerraron al plan divino, llegó un punto en el que la paciencia de Dios tuvo un límite. Uno de los aspectos centrales que subraya es que Dios nunca rechazó a Israel de manera inmediata, sino que fue un proceso progresivo. Desde los profetas del Antiguo Testamento, Israel recibió múltiples llamados al arrepentimiento. Los profetas denunciaron la idolatría, la injusticia social, el formalismo religioso y la desobediencia a la ley. Sin embargo, en lugar de escuchar, muchas veces Israel persiguió y hasta mató a los mensajeros de Dios. Según Bor, este patrón de rechazo a los profetas se intensificó con la llegada del Mesías, quien era la máxima revelación de la voluntad divina. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Recalca que este texto revela que el problema no era la falta de disposición de Dios, sino la negativa del pueblo.
El rechazo de Israel, entonces, fue consecuencia de haber rechazado reiteradamente la voz divina, culminando en el rechazo y crucifixión de Cristo, el Hijo de Dios. El pastor también destaca el momento decisivo en la historia de Israel, la lapidación de Esteban en Hechos 7. Allí, Esteban hace un repaso de toda la historia de Israel, mostrando cómo Dios había sido fiel y cómo el pueblo, en múltiples ocasiones, había resistido al Espíritu Santo. Al terminar su discurso, el concilio, en lugar de arrepentirse, se llenó de ira y lo ejecutó. Este hecho marcó el cierre de un periodo profético clave, los 490 años, 70 semanas, de Daniel 9, un tiempo que Dios había asignado a Israel para arrepentirse y cumplir su misión. Al cumplirse ese tiempo y no haber respuesta, el rechazo fue sellado. Sin embargo, enfatiza que este rechazo no significa que todos los judíos hayan sido rechazados individualmente. Muchos, como los apóstoles, María, Esteban, Pablo y miles de creyentes judíos aceptaron a Cristo y se convirtieron en la base de la Iglesia cristiana. Lo que se rechazó fue al Israel como nación teocrática, como pueblo escogido en sentido exclusivo. La misión que antes se le había confiado a Israel, pasó a la Iglesia de Cristo, formada por judíos y gentiles que aceptaron el Evangelio. En otras palabras, el verdadero Israel no se define por la sangre ni por la genealogía, sino por la fe en Jesucristo. Otro punto importante en las enseñanzas de Esteban Bor es que Dios no deseaba este desenlace. La elección de Israel no fue caprichosa, sino un plan de amor. Pero cuando Israel rechazó sistemáticamente su misión, Dios tuvo que levantar a un nuevo pueblo. Este principio es consistente en toda la Escritura. Cuando alguien o un grupo se endurece contra la voluntad divina, Dios levanta a otros instrumentos para cumplir sus propósitos. Así, la Iglesia cristiana pasó a ser la nueva depositaria del pacto, llamada a proclamar el Evangelio a todas las naciones. También suele advertir contra el error moderno de algunos movimientos religiosos que piensan que Israel todavía tiene un papel profético exclusivo en los planes de Dios, como si su restauración nacional y política fuera central en los tiempos del fin. Para Bor, este es un engaño teológico. La profecía muestra que la Iglesia de Cristo, compuesta por todo aquel que cree en Él, es ahora el Israel espiritual. En Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Él. El verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin no está definido por nacionalidad, sino por fidelidad al Cordero. Un elemento teológico que se resalta es la conexión entre el rechazo de Israel y la apostasía final del mundo. Así como Israel rechazó a Cristo a pesar de toda la luz que recibió, de la misma manera muchos cristianos, en el tiempo del fin, rechazarán la verdad a pesar de tener el Evangelio completo. En este sentido, la historia de Israel sirve como advertencia. El rechazo no proviene de la ignorancia, sino de resistir al Espíritu Santo cuando convence de pecado, justicia y juicio. El rechazo de Israel como resultado de la infidelidad al pacto. Enfatiza que, para entender por qué Israel fue rechazado, debemos mirar el pacto que Dios estableció con ellos en el monte Sinaí. Israel fue escogido no porque fuese una nación poderosa, sabia o numerosa, sino porque Dios, en su gracia, decidió cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. El pacto no era unilateral, contenía condiciones claras: obedecer a Dios, andar en sus caminos, guardar su ley y ser la constante inclinación de Israel hacia la idolatría. Desde el becerro de oro en el desierto hasta los altares a Baal en los tiempos de los reyes, Israel falló en mantener una relación exclusiva con Dios. La idolatría no era solo un pecado religioso, sino también una ruptura del pacto matrimonial que Dios había establecido con su pueblo. Bor explica que Dios usó el lenguaje del matrimonio en los profetas para describir su relación con Israel. Él era el esposo fiel, pero Israel era la esposa adúltera. Cada vez que Israel levantaba altares a dioses falsos, estaba cometiendo adulterio espiritual.
El rechazo, entonces, fue la consecuencia de una traición continua, que fue quebrantando la relación hasta que llegó a un punto sin retorno. La justicia social como señal del rechazo. Israel no solo fue rechazado por la idolatría, sino también por la corrupción moral y social. Los profetas denunciaron con fuerza la opresión a los pobres, el abuso de los poderosos, el soborno, la inmoralidad sexual y la falta de justicia en los tribunales. Dios no solo pedía adoración, sino también un estilo de vida que reflejara su carácter de amor y justicia. Cuando Israel, en vez de ser un ejemplo de misericordia y justicia, se convirtió en una nación explotadora y egoísta, perdió el derecho a representar a Dios delante del mundo. Este desequilibrio entre culto y justicia social fue otra razón por la que la nación fue desechada. El rechazo progresivo de los profetas. La progresión del rechazo. Primero, Israel comenzó desoyendo a los profetas, luego ridiculizándolos, después persiguiéndolos, y finalmente, asesinándolos. Cada generación acumulaba la culpa de la anterior, endureciendo más y más el corazón de la nación. La parábola de los labradores malvados, en la que los siervos enviados por el dueño de la viña fueron golpeados y muertos, refleja la historia real de Israel con los profetas. Finalmente, cuando el dueño envió a su hijo, también lo mataron. Esta parábola es la síntesis del por qué Israel fue rechazado. La nación agotó todas las oportunidades al rechazar a los siervos y finalmente al hijo. La responsabilidad de haber tenido mayor luz. El rechazo de Israel es más grave porque ellos tenían más luz que cualquier otra nación. Fueron testigos de milagros portentosos, recibieron la ley en el Sinaí, disfrutaron de la presencia de Dios en el santuario, y fueron instruidos por profetas inspirados. Tener tanto conocimiento y no obedecer multiplica la responsabilidad. Jesús mismo dijo que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Israel no fue rechazado por ignorancia, sino por haber despreciado deliberadamente la luz recibida. Esa luz se convirtió en condenación cuando fue resistida. Este principio se aplica también a los cristianos de hoy. La luz recibida debe traducirse en obediencia, o de lo contrario se transforma en juicio. El error del exclusivismo religioso. Israel confundió el propósito de su elección. Dios los llamó para ser un canal de bendición a las naciones, pero ellos se creyeron dueños exclusivos de la salvación. Se enorgullecieron de ser descendientes de Abraham y pensaron que la salvación era un derecho hereditario. Jesús tuvo que confrontar esta idea cuando dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Señala que este exclusivismo cegó a Israel, impidiéndole ver que el Mesías venía no solo para ellos, sino para todos. Cuando rechazaron abrirse al plan universal de Dios, quedaron encerrados en su propio nacionalismo religioso, y ese mismo orgullo los condujo al rechazo. El templo como símbolo del rechazo. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo fue la señal visible y final del rechazo de Israel. El templo había sido el lugar de la presencia de Dios, el centro del culto y de la identidad nacional. Sin embargo, cuando Israel rechazó al Mesías, el templo perdió su significado. La cortina que se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús fue una señal clara de que el sistema de sacrificios y la estructura ritual había llegado a su fin. Dios no habitaría más en un templo hecho de manos, sino en el corazón de los creyentes. El rechazo del templo físico fue el reflejo del rechazo espiritual de Israel como nación. El endurecimiento del corazón. Analiza el concepto del endurecimiento del corazón. Israel fue endureciendo su corazón progresivamente hasta que llegó un punto en que Dios los entregó a la ceguera espiritual. Este no fue un endurecimiento arbitrario impuesto por Dios, sino el resultado de rechazar repetidamente su voz. Cuando alguien persiste en la desobediencia, llega un momento en que el Espíritu Santo ya no puede hablar a su conciencia. Israel llegó a ese punto crítico cuando no solo rechazó a Jesús, sino que también persiguió a los apóstoles y a la iglesia naciente.
La obstinación en el error selló su destino como nación. La universalización de las promesas. Las promesas hechas a Israel no quedaron anuladas, sino que fueron transferidas al Israel espiritual, la Iglesia. Los privilegios que una vez fueron exclusivos de la nación hebrea ahora son compartidos por todo aquel que cree en Cristo, sea judío o gentil. Esto significa que las profecías de restauración no apuntan a una reconstrucción nacional en Palestina, sino a la obra de Cristo en su pueblo redimido. La Iglesia ahora es llamada Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. En este sentido, el rechazo de Israel no fue el fracaso del plan de Dios, sino la apertura de un plan aún más amplio y glorioso. El rechazo como advertencia profética. La historia del rechazo de Israel no es solo un dato del pasado, sino una advertencia para el presente. La Iglesia cristiana puede caer en los mismos errores: formalismo religioso, orgullo espiritual, exclusivismo doctrinal y rechazo al Espíritu Santo. Israel pensaba que, por ser el pueblo escogido, estaba seguro, pero la historia demostró lo contrario. La elección no garantiza la salvación, sino que implica responsabilidad. La Iglesia debe aprender de esta historia y mantener una relación viva con Cristo, evitando repetir la tragedia de Israel. El rechazo de Israel y la parábola de la higuera estéril. El pastor Bor analiza con detalle la parábola de la higuera que no daba fruto. Jesús contó la historia de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Año tras año venía a buscar fruto, pero no encontraba nada. Finalmente, el dueño decidió cortarla, pero el viñador pidió un año más para cavar alrededor y abonarla. Bor explica que esta parábola es un reflejo de la historia de Israel. Dios, como dueño de la viña, había dado múltiples oportunidades a la nación, esperando ver frutos de justicia y obediencia. Sin embargo, encontró solo hojas, una apariencia externa de religiosidad, sin verdadera conversión. El año adicional simboliza la última oportunidad que se le dio a Israel tras la venida de Cristo. Al no responder a la gracia, la nación quedó cortada como higuera estéril. El rechazo y la parábola de las bodas. Otra parábola que relaciona con el rechazo de Israel es la de las bodas. En ella, el rey invitó primero a los suyos, pero estos rechazaron la invitación y hasta mataron a los siervos. Entonces, el rey abrió la invitación a todos los que quisieran entrar, buenos y malos, llenando así la sala. Los primeros invitados representan a Israel, que recibió la primicia de la invitación al reino de los cielos. Sin embargo, al rechazarla, Dios extendió la invitación a los gentiles. Lo más importante es que la parábola enseña que la elección no depende del linaje, sino de aceptar la invitación y presentarse con el vestido de bodas, símbolo de la justicia de Cristo. El rechazo de Israel, entonces, abrió la puerta al mundo entero. El rechazo y la misión mundial. Subraya que el rechazo de Israel no significó el fracaso del plan divino, sino su expansión. El plan original era que Israel fuera luz para las naciones, pero al fallar, Dios levantó a la Iglesia para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El mandato de Cristo en Mateo 28, 19 y 20 se convirtió en la misión universal. El rechazo de Israel permitió que la salvación llegara a todas las naciones sin distinción. Destaca que, paradójicamente, el fracaso de la nación judía dio paso a la más grande obra misionera de la historia. Lo que parecía un rechazo definitivo, en realidad abrió las puertas a la universalización del Evangelio. El rechazo y la parábola de los dos hijos. Analiza también la parábola de los dos hijos. Uno dijo que iría a trabajar a la viña, pero no fue, el otro dijo que no iría, pero finalmente lo hizo. Jesús explicó que los publicanos y las prostitutas, considerados pecadores por la sociedad, entrarían antes al reino de Dios que los líderes religiosos. Según Bor, esta parábola es una denuncia contra el Israel religioso que decía obedecer a Dios, pero no lo hacía en realidad.
Al mismo tiempo, revela que los que parecían alejados, al arrepentirse, recibían el favor divino. El rechazo de Israel como nación no significó la exclusión de los humildes y arrepentidos dentro de ella, quienes respondieron al llamado de Cristo. El rechazo y la advertencia a la Iglesia del fin. La historia de Israel es un espejo para la Iglesia actual. Así como Israel tuvo luz abundante pero la rechazó, también la Iglesia cristiana corre el peligro de caer en el mismo error. La última generación tiene el privilegio de contar con la palabra completa, el espíritu de profecía, el testimonio de la historia y el ejemplo de Cristo. Pero si, teniendo tanta luz, se resiste al Espíritu Santo, el resultado será igual, el rechazo. Advierte que la apostasía de Israel es una lección solemne para no repetir sus errores en el tiempo del fin. El rechazo y el remanente fiel. Insiste en que, aunque Israel fue rechazado como nación, siempre hubo un remanente fiel dentro de él. Desde Elías y los 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, hasta los discípulos que siguieron a Jesús, Dios siempre conservó un grupo que permaneció fiel. El rechazo de Israel como institución no anuló la salvación individual. Recalca que este principio también se aplica hoy. Aunque la mayoría pueda apartarse, Dios siempre tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a su pacto y a su palabra. El rechazo y la transición del sacerdocio. El cambio en el sacerdocio. Israel había sido el pueblo que contaba con sacerdotes levitas, encargados del santuario terrenal. Pero al rechazar a Cristo, ese sistema llegó a su fin. Jesús, como sumo sacerdote celestial, inauguró un ministerio superior en el santuario celestial. El rechazo de Israel marcó la transición del sacerdocio terrenal al celestial. Ya no se necesita templo en Jerusalén, porque Cristo es el verdadero templo y su iglesia es ahora el cuerpo espiritual. El rechazo y la parábola de la Gran Cena. También hace referencia a la parábola de la Gran Cena. Allí, los invitados originales dieron excusas para no asistir. Uno había comprado una heredad, otro unos bueyes, otro se había casado. Entonces, el anfitrión mandó a llamar a los pobres, los ciegos, los cojos y los mancos. Esto muestra que Israel rechazó la invitación por estar distraído en las cosas del mundo, mientras que aquellos considerados indignos fueron aceptados. La salvación no depende de estatus ni de tradición, sino de responder a la invitación divina. El rechazo de Israel enseña que las excusas humanas no invalidan el plan de Dios. Si unos rechazan, otros aceptarán. El rechazo como parte del plan de redención. Aclara que, aunque el rechazo de Israel fue doloroso y no era el deseo de Dios, el Señor lo utilizó para el cumplimiento de su plan. Pablo lo explica en Romanos 11, la caída de Israel trajo la salvación a los gentiles. Esto no significa que Dios planeó que Israel cayera, sino que, en su soberanía, transformó el fracaso humano en una oportunidad para extender la gracia. Bor subraya que esta es una lección para todos. Aún los rechazos y fracasos pueden ser utilizados por Dios para abrir nuevas puertas de bendición. El rechazo y el principio de sustitución. Menciona que, en la historia bíblica, cuando un pueblo o institución rechaza la misión divina, Dios levanta a otro en su lugar. Así pasó con Saúl y David, con Israel y la Iglesia. El rechazo de Israel como nación dio paso al levantamiento de la Iglesia cristiana como nuevo pueblo de Dios. Este principio de sustitución enseña que nadie es indispensable, lo esencial es la fidelidad. Dios siempre cumplirá su propósito, y si alguien no coopera, Él levantará a otro que lo haga. El rechazo y la higuera maldecida. La maldición de la higuera estéril. Jesús buscó fruto en ella, pero solo encontró hojas. Entonces la maldijo, y al día siguiente estaba seca. Interpreta este acto simbólico como una representación del rechazo de Israel, mucha apariencia externa de religión, las hojas, pero sin frutos de justicia. El juicio no vino por la falta de capacidad, sino por la negativa a dar fruto.
Israel tuvo todas las condiciones para producir, pero se negó. La higuera seca es un recordatorio solemne de lo que ocurre cuando se tiene forma de piedad pero se niega su poder. Conexión con la apostasía final. Finalmente, conecta el rechazo de Israel con el destino del mundo en el tiempo del fin. Así como Israel, con tanta luz, rechazó al Mesías, el mundo cristiano, con mayor revelación aún, rechazará la verdad de Dios en el conflicto final. El rechazo de Israel es un anticipo profético de la apostasía de la cristiandad. Así como la nación judía se aferró a sus tradiciones en lugar de aceptar a Cristo, en los últimos días muchos preferirán las tradiciones humanas antes que la verdad divina. El resultado será un rechazo global, pero también la vindicación del remanente fiel que, como los discípulos, aceptará a Cristo a pesar de la oposición. El relato del rechazo de Israel no es simplemente una página oscura de la historia bíblica, sino un espejo colocado delante de cada creyente y de la Iglesia en su conjunto. El pastor nos recuerda que Dios no deseaba desechar a su pueblo, sino que, como un padre paciente y amoroso, buscó una y otra vez reconciliarse con él. Pero la terquedad, el orgullo y la resistencia al Espíritu Santo cerraron las puertas a la gracia que tanto necesitaban. Ese desenlace nos advierte que tener luz abundante, conocimiento profundo o tradición religiosa no garantiza la salvación. Lo que realmente nos mantiene en pie es una relación viva, obediente y sincera con Cristo. Hoy, el cristiano está llamado a aprender de esa experiencia y a decidir con firmeza a quién servirá. Vivimos en un tiempo en que las distracciones, el secularismo y la tibieza espiritual pueden apartarnos del verdadero centro, Jesús. Pero la historia de Israel nos invita a no repetir sus errores. No basta con tener hojas de religiosidad externa, necesitamos frutos de obediencia, amor, humildad y fidelidad. La higuera seca nos recuerda que Dios busca en cada uno de nosotros no apariencia, sino carácter transformado por su gracia. Al mirar el rechazo de Israel, no debemos caer en la crítica, sino en la reflexión personal. Si Dios no escatimó en disciplinar a la nación que había escogido con tanto amor, ¿cómo no nos llamará también a la responsabilidad a nosotros, que hemos recibido aún más luz en Cristo y en su palabra? No estamos destinados a la derrota ni al rechazo, sino a ser parte del Israel espiritual que permanece fiel hasta el fin. Cada cristiano está invitado a ser un testigo vivo de la fidelidad de Dios en medio de un mundo que se prepara para rechazarlo nuevamente. Por eso, la conclusión es clara, es tiempo de estar firmes. Firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en la fe en Jesús, firmes en la misión de anunciar al mundo que el Salvador pronto regresa. Que la historia de Israel no sea para nosotros un memorial de fracaso, sino un impulso para permanecer de pie cuando muchos caigan. Dios busca hombres y mujeres que no doblen sus rodillas ante la idolatría moderna, que no cambien la verdad por tradiciones, que no se dejen seducir por el orgullo espiritual, sino que vivan con los ojos puestos en Cristo. Querido creyente, levántate con valor y camina con la certeza de que el mismo Dios que guardó a un remanente fiel en medio de Israel, también puede guardarte a ti en medio de este mundo. No te conformes con una fe superficial, sé raíz profunda en el Evangelio. No te detengas ante la oposición, recuerda que la victoria ya fue ganada en la cruz. No temas al rechazo del mundo, teme más bien el apartarte de tu Salvador. Aférrate a Jesús con toda tu fuerza, porque en él hay seguridad, hay vida y hay esperanza. El Israel de antaño se perdió por confiar en sí mismo, el Israel espiritual de hoy vencerá por confiar plenamente en Cristo. Esa es la gran lección. Y tú estás llamado a ser parte de esa historia gloriosa. No mires atrás, no dudes, no vaciles, sé valiente, sé fiel, sé firme, porque el día está cercano, y pronto veremos al Rey en su hermosura.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida. Yeah. Vértigo de seda. Mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me
mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.